Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Lilia Vicia. Bueno, Lilia, un placer tenerte acá en Entrevidas. Bueno, gracias. Gracias a vos por invitarme a hablar de libros, que es lo que más me gusta, la No, verdad. un lujo tenerte acá, vas a estar hablando, vas a estar recomendando libros, así que bueno, un placer enorme. Bueno, el tiempo es Bueno, tuyo cuando quieres arrancar. bueno, yo cuando vos me convocaste y me diste para elegir 10 libros, yo empecé a mirar en la biblioteca y empecé a agarrar por un poco los libros más actuales, digamos, los últimos libros que leí. De poesía elegí los que más cercanos siempre tengo. Y después cuando los empecé a mirar, recién que dije, bueno, a ver qué es lo que elegí, me di cuenta que van teniendo de alguna manera un hilo conductor. Un poco me pregunto si el hilo conductor fue al azar, es el tema que se fue construyendo en mi cabeza o qué, pero me gustó darme cuenta de eso, como incluso en la pila como fui armando. Qué bueno eso, Eh, ¿no? sí, para mí fue como gracioso, ahora vas a ver, porque todos hablan un poco en un punto de lo mismo. No los primeros dos que elegí, que son, los voy a mostrar a los dos, que son el libro de Watanabe, que se llama Animal de invierno, que editó Bajo la Luna, y este es el libro que se llama Un náufrago jamás se seca, que es una antología de Fabio Morábito, que editó Gog y Magog. Las dos son dos editoriales que yo amo de Sí, poesía, excelente. que todo lo que tienen para mí son un faro. Bueno, ahí en Eh, Bajo la Luna publicaste vos también, ¿no? El Sí, año no porque yo pasado. piense que. No, no, No no, lo, no, no lo son muy digo buenos los porque, catálogos. No, no, digo, además que tenés. yo antes incluso de pensar que era capaz de escribir poesía y que hablar de imaginarme que podría llegar a publicar en Bajo la Luna, todos los libros de poesía en general, que yo no conocía a los autores o, la autora, o las autoras, siempre de Bajo la Luna agarraba porque sabía que igual me iba a sorprender. Vamos a hacer un paréntesis en esto que justo hablamos de Bajo la Luna, que Ahí quería está. mencionar, que yo te había comentado, Sí. que hace muy poquito murió Valentina, que fue la editora de Bajo la Luna, que fue mi editora más cercana cuando yo publiqué el libro. Tuve con ella un contacto siempre muy amoroso, muy comprensivo, de mucha paciencia y de mucho intercambio lindo en muchos sentidos, ¿no? No solo porque me dieron la oportunidad de publicar justamente en mi editorial preferida, nunca me hubiese imaginado, y se dio todo de una manera muy natural y muy amorosa, y además porque era una excelente mujer, y hemos hablado mucho de nuestros hijos, y bueno, la verdad es que siento que es una pérdida muy grande, en principio, para todas las personas cercanas, ¿no? Que la querían. El marido dejó dos hijos pequeños. Bueno, me imagino que un montón de personas, de amistades, de familia. Ella era muy joven. Pero además también es una pérdida muy grande para la poesía o para la literatura argentina contemporánea, porque su rol en la editorial, al menos a mí me consta que era muy importante, Sí, muy es enorme importante. también el catálogo, ¿no? Hermoso. Es un catálogo hermoso. Mirta Rosenberg fue la creadora del sello. Miguel es su hijo. Miguel es el marido de Valentina. Y bueno, han hecho un catálogo que lo han continuado, que a mí me encanta. Yo, bueno, elegí en este caso dos libros de Bajo la Luna, pero no sé, ahí yo tengo toda una hilera enorme de los libros de Bajo la Luna, porque realmente los compré y los sigo comprando porque. Y bueno, Ahí ella tenía ordenás, mucho que ver. Lila, ahí ¿Eh? ordenás por editorial o no? Los de Bajo la Luna sí, porque particularmente todos tienen, digamos, yo tengo primero la poesía, ordeno por género, Claro. por por zona geográfica y por orden alfabético. Pero los de Bajo la Luna y los de Gog y Magog, que tengo bastante cantidad, los tengo juntos, Ah, está porque bueno. como que también yo identifico, ay, quiero, no sé, el Claro, vas libro directo. de. Y entonces yo ya sé entonces me es más fácil buscar así. Después el resto no los tengo por editorial, pero
Bueno, entonces estos dos libros que elegí son para mí dos poetas muy admirados, cada uno tiene un estilo diferente, Watanabe es peruano, Moravito es mexicano, creo que también, digamos, creo que nació en Sudáfrica, nació en Alejandría, pero pasó su infancia en México, los padres creo que eran diplomáticos, y José Watanabe era un peruano con ascendencia japonesa. Entonces hay una mezcla, por un lado, entre ellos, entre su cultura y su lengua, ¿no? Su lengua y su lenguaje, que a mí me parece que es muy interesante, que se puede descubrir en sus libros. Moravito tiene un libro que se llama La lengua materna, que también está editado por Gog y Magog, en donde trabaja justamente la cuestión del lenguaje, ¿no? Y qué es escribir sobre la lengua materna. Los otros libros que yo elegí, hay muchos que también tratan sobre la pregunta, ¿no? Sobre qué es el lenguaje, porque creo que finalmente, algo que sí, ahora que me hablo con vos, me doy cuenta que una de las preguntas que yo me estoy haciendo en estos tiempos es qué significa escribir, ¿no? Y qué significa escribir con lo que se supone que es un género, ¿no? Y cómo rompemos esos géneros, pero a la vez, ¿cuál es la importancia entre lo que se dice y cómo se dice, y ese cruce entre el modo de decir y el tema que se está trabajando? Entonces, me parece que todos estos libros tienen un poco de eso. Y Watanabe, bueno, es un poeta que escribe que yo elegí, que se llama Animal de invierno. Voy a leer un pedacito del libro que lleva su nombre. Voy a leer poquito porque si no es un libro, un poema medio largo, pero voy a leer el final que me parece que es bellísimo, que dice: he venido por enésima vez a fingir mi resurrección. En este mundo pétreo, nadie se alegrará con mi despertar. Estaré yo solo y me tocaré. Y si mi cuerpo sigue siendo la parte blanda de la montaña, sabré que aún no soy la montaña. Y a mí me gusta mucho este poema porque me parece que habla mucho de qué significa habitarse, ¿no? Cómo uno se habita en el mundo y cómo uno se habita y cómo es, ¿no?, envuelto en la naturaleza, esa cosa de ser la montaña o estar adentro de la Bueno, montaña. está muy presente la naturaleza, ¿no? En muchos de los poemas de él. Muy presente la mirada sobre los animales. Bueno, justo es Animal de invierno, es un libro una antología que tiene todo sobre animales, pero él ha escrito mucho sobre animales. Y tiene esto, ¿no? Como esa mirada muy oriental. Él contaba en una entrevista que yo vi, que decía que él se crió con un padre japonés que le hablaba sobre la cultura oriental, sobre la cultura japonesa, mientras le daban de comer a las gallinas en su pueblo, ¿no? Entonces, me parece que ese cruce es exactamente el cruce de él en sus poemas, ¿no? Porque habla sobre una mirada sobre la naturaleza, pero también una mirada bastante cruda sobre uno mismo, ¿no? Porque finalmente habla sobre lo que nos pasa a las personas, pero siempre atravesado por una idea bastante animal, que a mí me parece como re interesante. No, muy bueno, muy bueno. Y bueno, el cierre de este poema es excelente. Es excelente, es excelente. Y de Moravito, yo no voy a hablar de mí, pero sí voy a decir que a Moravito yo lo descubrí gracias a Laura Whitner, que cuando yo corregí con ella La Casa del Tornado, ella en un momento me dijo, yo lo había leído como muy así, viste, muy suelto, pero nunca así fanáticamente. Y cuando yo estaba corrigiendo con Laura, Laura me dijo, mira, tengo un poema para leerte, que no sé qué voy a leer yo ahora, pero me dice, entonces me leyó un poema que hablaba sobre cómo construir una casa, y yo dije, esta tiene que ser el epígrafe, porque en realidad mi libro trata sobre esto que él define en un poema. Y no voy a leer ese poema, pero sí, él tiene una escritura como bastante constante en relación a las casas. Yo, mira, bueno, voy a mostrar esto, sí, me tatué una casa. Casa. Sí.
Y él habla mucho también esto, ¿no? Porque es esta la pregunta para mí. Habitar una casa o pensar en una casa tiene que ver también con cómo se inserta uno en el universo espacial, temporal, de los vínculos. Y él tiene un poema que sí lo voy a leer entero rápidamente, que se llama Mudanza, que a mí siempre me impacta mucho y lo leo mucho. Cuando me mudo, cuando sé que alguien se va a mudar, se lo mando. Muy bueno. Lo tengo como muy, muy, muy presente. Dice: a fuerza de mudarme, he aprendido a no pegar los muebles a los muros, a no clavar muy hondo, a atornillar solo lo justo. He aprendido a respetar las huellas de los viejos inquilinos, un clavo, una moldura, una pequeña ménsula que dejó en su lugar, aunque me estorben. Algunas manchas las heredo sin limpiarlas. Entro en la casa, en la nueva casa, tratando de entender, es más, viendo por dónde habré de irme. Dejo que la mudanza se disuelva como una fiebre, como una costra que se cae. No quiero hacer ruido, porque los viejos inquilinos nunca mueren. Cuando nos vamos, cuando dejamos otra vez los muros como los tuvimos, siempre queda algún clavo de ellos en un rincón o en un estropicio que no supimos resolver. A mí me parece Muy bueno. bellísimo. Y eso, me parece Qué bueno esto que dice, que ¿no? Que tiene que ver con la mudanza, quiere saber por dónde se va a ir, como que ya tiene esa vida de mudarse todo el tiempo, ¿no? También. sí, porque no, bueno, yo también soy así, ¿no? Como que nunca sé cuánto tiempo, porque Claro, siento siempre que la vida es tan incierta que claro. nunca sé cuánto tiempo voy a estar en donde estoy. Entonces, siempre hay algo de qué es mío, ¿no? Qué me pertenece, qué no, y qué es apropiarse de un espacio, que es un espacio que siempre tiene una historia, como el lenguaje, ¿no? Siempre hay una historia adentro de donde uno está, como así siempre hay una historia dentro de uno, ¿no? El otro día, no, ayer se voló un pedazo de techo de mi balcón. Lo pudimos atajar con unos vecinos que me vinieron a ayudar, mi casa del tornado, ¿no? Que no es la casa en donde yo escribí, Ah, la casa claro. del tornado, que realmente había todo el tiempo sonido de tornado. Esta es otra, pero sin embargo también se me voló un pedazo de techo, entró un tornado, y hoy cuando hablé con el propietario me decía, bueno, pero ese techo lo pusieron los inquilinos anteriores, ¿no? Como diciendo, yo no me voy a hacer cargo porque lo pusieron los inquilinos anteriores. Y yo, más allá de ¿no? La broma. Lo que es, ¿no? Esta cosa del capitalismo, pero sí pensaba esto, como trataba de pensar, bueno, pero ¿por qué lo pusieron los inquilinos anteriores? Ni siquiera lo pensaba como una cosa práctica, sino por esta cosa de, bueno, esta casa que ha sido habitada por otra persona y que después será habitada por otra y así sucesivamente, siempre hay una marca, de algún modo, que una deja. No, Y terrible. Moravito trabaja mucho ese tipo de escritura. Lila, ¿repetís el título del libro? Se llama Un náufrago jamás se seca, que lo editó Gog y Magog. Yo lo compré hace bastante, 2011, pero seguramente si se comunican con la editorial, Sí, seguro, porque probablemente tengan. Después hay dos libros, voy a marcar en esta sucesión, porque hay 4 libros que tienen como una temática que yo los pienso en conjunto, y no los había pensado en conjunto hasta hoy que los agarre, que es El arte de silbar, de Sonia Scarabelli, que también está editado por Bajo la Luna. Bajo la Luna editó el año pasado, de Sonia Scarabelli, que es una poeta que a mí me fascina. Editó, no sé si las obras completas o una obra reunida, que yo lo tengo ahí. A mí particularmente el libro que me fascina más que nada de ella o es el que más leído tengo, es El arte de silbar. Después, este libro que salió este año, que lo hiper mil recomiendo, que se llama Charo, que es de Juan Fernando García, que lo editó Salta el Pez. Salió, digamos, a fin de año claro, de 2022. de 2022.
que es Nadie duerme de verdad aquí, que es de Verónica Pérez Arango. Estos 3 libros que mencioné, que son los 3 de poesía, hablan sobre las muertes de sus padres, los 3. Y cada uno de ellos trabaja el hablar sobre la muerte del padre de una manera diferente. Y hay un punto en donde particularmente el de Verónica trabaja justamente sobre cómo se ponen palabras, qué significa ir armando. El de Verónica es más sobre el proceso del último tiempo, ¿no? Del padre que estaba muriendo, ¿no? Y ese acompañamiento. Entonces, hay un punto que el libro se tensa tanto de una manera que lo que se sucede es la pregunta de cómo se enuncia un padre que está muriendo, ¿no? Cómo se enuncia el dolor, cómo se enuncia la despedida y cómo se enuncia lo que se ve en ese momento. Y después sigo con los otros, pero este libro, a la vez, me hizo pensar mucho en este libro, que es realmente uno de mis libros preferidos, ahora digo el nombre, que se llama Vivir con nuestros muertos, de Delphine Orvilleur, que es una francesa, una rabina, que son mini ensayos que hablan sobre la muerte, ¿no? Sobre cómo se piensa la muerte. Ella es una rabina que acompaña la última oración, digamos, en el cementerio de la gente que ha perdido a su familiar o a su ser querido. Entonces ella da ese último rezo y acompaña, ¿no?, a los que están sufriendo esa pérdida en ese último tramo de la despedida. Entonces, estos son pequeños ensayos que trabajan ese tema y que finalmente giran sobre la pregunta de ¿qué es la muerte? ¿Y qué es la vida? ¿No? El último publicado Y por Libro del Asteroide, ¿no? este es publicado por el Libro del Asteroide, pero que ahora se edita acá. Entonces no son ya libros tan caros como eran antes. Y este del arte de silbar, por ejemplo, tiene la característica, es todo sobre esto, ¿no? Cómo va su padre, es como decir, el padre ha muerto y ella va encontrando en distintas situaciones de la naturaleza a la imagen de su padre, ¿no? Digamos, voy a leer un pedacito que dice, para que se entienda cómo es el sentido. Dice: papá, yo ahora creo que vos también sos una lechuza, como esa que encontramos parada sobre el poste, y después eran 3 sobre el travesaño, en el arco del potrero, todo visto a la luz muy tímida de un foco de la calle, aunque seguro la vista no nos engañó. Es cierto, nunca las volvimos a encontrar. Entonces me acordé de cuando yo era chica y me enseñaron el misterio de la Divina Trinidad. Pero ahora prefiero creer en las cosas que veo: el cielo azul, las hojas verdes, el sol, la luna, la lechuza que sos vos cuando pasás volando. Lo leí entero. Muy bueno. Y entonces es todo así, ¿no? Ese recorrido de en donde encuentra, en qué espacios de la naturaleza encuentra a su padre, ¿no? Y el de Charo es también, voy a leer el que es más cortito, que a mí me encanta, realmente es un libro que recomiendo mucho porque es hermoso, es muy conmovedor y tiene la mirada del recuerdo sobre el padre, ¿no? Ese recuerdo vivo, ese recuerdo de la despedida, y cómo transita un hijo encontrándose en los diversos huecos de su propio padre, ¿no? Casi como decir, ¿cómo es ser hijo de un padre que ha muerto? ¿No? Eso es lo que a mí me parece que es tan interesante, que con mucha sutileza lo logra. Y ¿Qué editorial dice, lo publicó? este lo publicó Salta el Pez, que es una editorial que a habías mí dicho. me encanta. Perfecto. La tapa es Muy hermosa hermosa tapa. y es sobre una foto efectivamente de Charo, que es el padre de Juan Fernando. Y me parece que es una preciosidad. Juan es de Necochea y entonces se ve que está como en la playa, no lo sé, esto se me ocurre a mí. Y el poema pequeñito dice:
sigo una sombra y en mi sombra te veo. A mí me parece que este poema Horrible. resume el Y es una libro. bomba. Es una bomba, aparte de mirar el espacio pequeño, No, terrible. o sea, ese blanco, ¿no? Ese vacío y ese poema que en realidad es, como decir, es todo el libro. No, no, Es sí. una preciosura, de verdad que es muy, muy lindo. No, Y otra muy buena recomendación. de Vero voy a leer uno que a mí me fascina, que dice, este libro tiene muy de interesante que es prosa poética, que a mí me parece que es una cosa muy interesante. En este libro en particular, a mí me gusta mucho la prosa poética, sé que es muy difícil escribir prosa poética, la verdad es que... Es complejo. Pero también lo que me parece re interesante de este libro es justamente eso, cómo construye o cómo destruye, busca un nuevo modo o una nueva forma de que el lenguaje sea dicho sin su padre, ¿no? Tiene una contratapa que está buenísima, que le escribió Andrés Neumann, de quien después elegí un libro, encadeno todo, que dice, en la contratapa dice, ¿cómo hacer para hablar al hueco que deja el ser querido? ¿Cómo salir del laberinto de una fascia que impide nombrarla? ¿No? Es que, y me parece como muy interesante porque creo que el libro de Vero es eso, ¿no? Es como la pregunta finalmente, digamos, y también en su forma que está escrita, ¿cómo se nombra? Hay dos poemas que son muy cortitos. Uno dice, soy una desconocida para vos, y vos lo sos para mí. Ahora nos une la misma forma opaca. Buenísimo, muy Y bueno. el otro, que para mí es tremendo y es desgarrador, que dice, tu forma de afecto. Un brevísimo llamado telefónico para invitarme a comer asado. Te compré tira, pero yo oigo, conozco tus gustos. Me gustaría verte el domingo. Te quiero, hija. Me parece que es terrible, porque Increíble, yo increíble. cada vez que lo leo, y cuando lo he leído en talleres que doy, todo el mundo llora, porque me parece, ¿no?, que habla mucho sobre el vínculo con un padre, Claro, claro, ¿no? es el Sobre todo la vínculo, gente ¿no? de nuestra generación que suele tener padres o que ha tenido padres más lejanos al poder decir te quiero, ¿no? Y su manera de decir te Sí, quiero, de mostrar amor, es con actos, ¿no? Como secundarios, no sé si decirlo, como actos diversos que no son en palabra, ¿no? Como hechos. Hay un claro. poema de que me acabo de acordar de Juan Fernando, que a mí me parece uno de los más lindos, en el que él cuenta que el padre le regaló una lapicera. Entonces dice, orgulloso, extendiendo tu mano, me alcanzaste ese rectángulo que ya intuía. Un Papá Noel demasiado evidente, un papá que nunca podía elegir regalo. Escribe con su particular caligrafía, Fernando, para que reaparezca ese niño que fui en una tarjetita que quise bordarme para siempre. ¿No? Ah, El padre claro. regalándole al hijo una pluma, que acá creo que dice una Parker, ¿no? Una pluma Parker, y ese acto de, no sé, quizás de validar al hijo que escribe, ¿no? De decirle te quiero, es en ese acto de escribir su Y el nombre. vínculo, ¿no? Fuerte a través de esa situación. Exacto, es un poco eso. Y este libro, el de Vivir con nuestros muertos, yo lo asocio mucho a esta serie. A mí este libro me lo regaló además Verónica Pérez Arango, de quien soy muy amiga, o sea, yo la admiro mucho, y además de admirarla mucho como poeta, somos amigas, y este año a mí se me murió mi gata, que no la voy a comparar con un padre, pero bueno, a mí es algo que me afectó No, pero mucho, es un y afecto, claro, claro, termina siendo un sí, una gata que familiar vivió más, digamos. conmigo Una 15 compañía. años, de compañera, Ujú. parte de nuestra familia, y Vero me regaló este libro, eh, que esto que digo justamente es un libro que
ella lo que hace es eso, ¿no? Como abordar dos cosas. Por un lado, el judaísmo, ¿no? Como, ¿qué es el judaísmo? Yo soy judía, no soy particularmente practicante ni religiosa, pero sí soy de origen judío, entonces a mí es algo que me interesa mucho leer sobre esto, y que además siempre pienso que lo más importante del judaísmo es sostener las raíces y el origen, ¿no? Como que eso es algo que, no sé, a mí al menos siempre me enseñaron a mantener en valor, ¿no? Más allá de si uno lo practica o no lo Claro. practica, yo no lo practico, pero sí me siento judía, me asumo judía, lo digo, y me interesa mucho leer esto, ¿no? Entonces, este atravesamiento de las miradas sobre la religión, escritos por una mujer contemporánea nuestra, de nuestra edad, que tiene, no sé, 40 y pico de años, y que es la primera mujer rabina en Francia que hace estos rezos, me parece que es muy interesante, y algo que a mí me acompañó mucho en mi duelo con mi gata, porque Claro. como que lo que permanentemente ella trabaja es la idea de qué significa la muerte, otra vez, ¿no? Y como quizás preguntarse o decirse que la muerte es ese lugar no habitado por las palabras. Entonces, para habitar el discurso sobre la muerte hay que inventar otro lenguaje. Entonces a mí me gusta pensar que la poesía, ¿no? Entonces sí ese lenguaje que de alguna manera por el borde, tangencialmente o atravesándolo, con otra sutileza, lo puede nombrar, ¿no? Tenemos acá la prueba de que hay 3 libros que hablan sobre la muerte y la nombran, ¿no? Como construyen el discurso sobre los muertos. Por supuesto que siempre se puede hablar de la muerte, ¿no? Pero como que hay algo simbólico, ¿no? En ese... Sí, bueno, y qué loco, ¿no? Bueno, este vínculo con Vero, con tu amiga, que eligió un libro particular para ese Sí, momento. sí, yo la amo a Vero. Vero para mí es una amiga, eso, que valoro mucho, es una amistad que empezamos a tener ya siendo las dos adultas, ¿no? Hace no tantos años, y eso, es como, además, una particularidad que es una de las cosas por las que a mí al principio me llamaba la atención ella, es que las dos tenemos hijos que se llaman Ulises. Y yo tengo un hijo de 19 que se llama Ulises, y ella tiene un hijo de 12, o sea, de otra generación, Claro. que también se llama Ulises. Y a mí eso siempre me atrajo de ella, antes de ponerme a charlar y qué sé yo. Y después fue eso, ¿viste? Esas personas que te conoces y sentís que... Sí, sí, que hay química, ¿no? Que hay un vínculo. Y no quiero dejar pasar, Sí. bueno, que el libro es de Caleta Olivia, ¿no? El de Vero, El de otra Vero es de Caleta editorial Olivia, que es hermosa. una editorial que a mí me fascina, que, bueno, todos adoramos a Gabo, que es un Sí, gran un editor. abrazo grande a Gabo Sí, Moreno, Pablo. y que construye también una editorial excelente, de calidad, diversa, Sí. que nos da la oportunidad a los poetas, las poetas de mostrarse, ¿no? Y también a nosotros lectores de llegar también a lugares que son quizás a veces menos consagrados, gente más joven, eh, o gente súper consagrada, ¿no? Tienen a Belesi, Claudia Mancín, ¿no? Diversos. Y me parece que es una gran cosa eso, que una Sí, editorial de es hermoso poesía... también el catálogo, ¿no? El trabajo de Pablo. Gran Sí, amigo, le mando un abrazo sí. grande si llega a ver la charla que estamos teniendo. Bueno, nos quedan unos minutos, nos quedan 7, 8 minutos. Ay, Igual quedan cuatro, quedan cuatro voy libros, a, o más sí, o pero voy menos, a nombrar 5, no sé. dos particularmente. Estamos bien igual el Este libro. libro yo lo amé durante todo el año y lo sigo amando, que es Efectos Personales de Marina Mariach. Y que también tiene que ver con esto que nosotros veníamos hablando, que es justamente el libro en donde ella escribe sobre el suicidio de su madre. Pero tiene varias particularidades. Primero, Marina es poeta, entonces es un libro escrito por una poeta y se nota, porque ella trabaja con el lenguaje, con una perfección, voy a usar esa palabra que no me gusta usarla para la literatura, pero con una capacidad brillante, porque es como que te lleva, ¿no? De un capítulo a otro, vas de la mano atravesando una historia terrible que es justamente esta, ¿no? La del suicidio y la de
su cuestión de si ha sido una buena hija. Me parece que a mí algo que me fascinó de este libro es la pregunta de ¿qué es ser una buena hija? Porque una buena madre podemos pensar, ¿qué quiere decir ser una buena madre? Todos podemos criticar a nuestras madres, pero ¿cómo es cuando de golpe te pones vos misma en duda sobre qué es ser una buena hija? Yo esto se lo comenté a ella me dijo que ella no pensó el libro en este sentido de la pregunta de qué es ser una buena hija, pero yo hice esa lectura, para mí eso se desprende y me resulta como fascinante la valentía que ella tiene para enunciar ciertas situaciones, y lo que tiene de tan fascinante este libro es que es una novela, pero no vamos a decir que es una novela de manera tradicional, y ella justamente también trabaja con esta idea de rotura del género. Claro. Porque sí, yo creo que se vende por la editorial, que se me sé como si fuese una novela. Ahora, es también un ensayo, porque tiene partes que son como leer un ensayo sobre la escritura, sobre la literatura, sobre el suicidio, sobre las mujeres y sobre el amor, cómo las mujeres nos vinculamos con el amor de las madres, pero también con el amor con las parejas, ¿no? En el amor, digamos, romántico, y como una mujer feminista trata de correrse de ese lugar del amor romántico, y sin embargo a veces te atraviesa igual, ¿no? De la misma manera. Y también habla sobre el judaísmo, ¿no? Porque ella también es judía, y entonces trabaja ese tema. Y yo creo que para mí es un libro que no pueden no comprarse. Es un libro que Yo no lo leí, pero leí muchas críticas positivas, ¿no? El año pasado, en 2022. Para mí fue el libro del año. De verdad que yo lo regalé mucho también, porque me parece que es, bueno, un gran libro. No sé, yo a Marina la había leído, pero no la había leído nunca con tanta profundidad, y ahora siento que la amo. Tipo, Ya leeré, estoy ya leeré este enamorada de libro. Y Marina. bueno, encima ahora también es editora de Híbrida. Sí, sí, total. Pero además es una mujer encantadorísima, ¿no? A mí me parece eso, como... Pero este libro me parece una gran cosa. Yo estoy ahora escribiendo un libro que no sé qué es, ¿no? Que no es ni una novela, ni es un libro de poemas, y este libro me hace pensar mucho en las formas, me hizo pensar mucho en las Claro, formas. claro. Entonces, siempre cuando uno escribe, está buenísimo poder leer cosas que te hacen pensar en tu propia escritura, no como un plagio, pero sí como con quién dialoga una cuando escribe y cuando piensa de qué modo decir. Entonces, me parece que eso está buenísimo, y a mí este libro me sirvió mucho. Y el último que voy a nombrar es el de Andrés, que se llama Anatomía Sensible, que es de Páginas de Espuma, que también se edita acá. También se publicó acá, o sea que es precio argentino. Y es un libro hermoso porque lo que trata es, y que también es esta rotura del género, ¿no? La idea de qué se dice cuando se dice. Entonces este libro es como si fuese un muñeco articulado, va hablando de cada una de las partes del cuerpo, enunciando o describiendo qué es el cuerpo de una manera que no es hegemónica, ¿no? Como que lo que trata este libro es permanentemente de esa rotura sobre lo que se supone que es un cuerpo hegemónico, hermoso, flaco, blanco, musculoso, rubio, qué sé yo. Y entonces él hace esa rotura, que la belleza del cuerpo, o el cuerpo en sí mismo, tiene características diversas y bellas y vivas en las personas de verdad, ¿no? Entonces de golpe, no sé, describe la panza, describe el talón, describe el codo, y termina finalmente describiendo el alma, ¿no? También como una parte del cuerpo. Y a mí me parece que es muy interesante esa idea, que Bueno. también la asocio con el principio, para hacer hacerlo redondo, el cierre, que es también tiene que ver con la idea de que yo hablo de las casas, ¿no? Porque empieza hablando, creo que de la piel, ¿no? Entonces dice, la piel es ese lugar como tan íntimo en un punto, porque es lo que nos lleva hacia adentro, y también es lo que te hace tener contacto con los demás, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de Watanabe o de Morabito, es igual, ¿no? Las casas, o la idea de las formas de la montaña, ¿no? De la naturaleza, como si fuese aquello que nos recubre, también es cuál es el límite entre yo conmigo misma y el límite mío con el mundo, ¿no? El lugar que Entonces, uno ocupa, ¿no? También.
Exacto, y este libro de Andrés habla de eso también, de cómo habitamos el mundo, pero cómo el mundo busca personas que qué características la tienen que habitar y que no todos somos así, ¿no? Entonces, me parece también que es un libro muy feminista, con una mirada de qué es un varón feminista, hablando sobre los cuerpos, los propios y los otros, no con una mirada ni moral, ni prejuicios, sino justamente tratando de romper con esa idea del deber ser, que sobre todo la verdad es que nos inculcan a nosotras las mujeres, ¿no? No, Así que buenísimo, bueno, buenísimo. lo Me gusta la recomiendo mucho. recomendación. Te queda un minuto antes de que se corte. Bueno, quería agradecerte como siempre, estoy hablando con Lila Vicia, un placer enorme. Me encantó esta charla, siempre es un Gracias. lujo tenerte acá en No Entrevidas. paro, no paro de hablar. No, 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 la rompiste. Muchísimas gracias, en serio, de todo corazón. Bueno, gracias. Ya que es para un programa para recomendar libros, voy a decir con mucho ímpetu y pasión que compren libros, que comprar libros, sobre todo de editoriales nacionales, ayuda para que las editoriales sigan existiendo, no son tan caros, es algo que nos hace bien y que le hace bien a Sí, todos. y que busquen libros, ¿no? Que hay un montón para buscar. Bueno, Un y ojalá montón. bueno, vayan por alguno de los libros que recomendaste. Un placer Ojalá, enorme, ¿eh? ojalá. Te mando un beso grande. Bueno, gracias, besos a Chao, vos. Lila. Bye. Chau, chau. Bye.